¿Cómo aprenden nuestros hijos, nuestras hijas? Una gran pregunta que tendremos que hacernos como padres es ¿cómo hacemos para identificar cuál es el estilo y la velocidad de aprendizaje de nuestros hijos y de nuestras hijas? Y hay tres grandes estilos de cómo aprenden. El primero, los corredores. Los corredores son niños, son niñas que pueden tomar una actividad y rápidamente aprender y hacerla con gran destreza. Usemos como ejemplo montar una bicicleta. Los corredores serán niños, serán niñas que van a tomar la bicicleta y de inmediato van a aprender como si ya hubiesen manejado toda su vida. Son niños que pueden aprender múltiples cosas muy rápido. Pero ¿cuál es el reto? Este reto será que, dado que aprenden muy rápido, se podrán aburrir con ciertas tareas que son más repetitivas. Los corredores tendrán a veces dificultad en otros grupos, en donde van a ver que el estilo y la velocidad de aprendizaje será diferente. Y van a tratar de, ya aprendí esto, ahora cómo incido en los demás grupos. Los corredores necesitan desarrollar otros tipos de aprendizaje. Suelen ser más lentos en otro tipo de inteligencia. A veces pueden ser muy rápidos en un área, pero muy lentos en otra. Lo que es un hecho es que pueden aprender muy rápido. Nuestro reto como padres, por lo tanto, es no solo guiarles a incentivarles múltiples intereses, sino también ayudarles a que se disfruten ese proceso de lo que han aprendido rápidamente. Niños que son corredores tienen una mente muy activa, siempre están imaginando nuevas cosas, emprendiendo nuevas cosas. Y esto puede en algunos casos ser un reto tanto para padres como para maestros, que van a ver que estos niños simplemente parecen nunca estar tranquilos. Y esto se debe a que tienen una velocidad de aprendizaje muy rápida. El segundo estilo de aprendizaje son los caminadores. Los caminadores, usando el ejemplo de la bicicleta, van aprendiendo paulativamente el proceso, van evidenciando mejora. Van a tomar la bicicleta y probablemente van a empezar con ruedas, luego van a hacerlo sin ruedas y luego en algunas semanas van a hacerlo ya con destreza. Estos son lo que muchos padres, muchos maestros llaman los niños soñados. Y esto es porque empiezan a ver un avance significativo en cada lección, en cada paso que están aprendiendo. Así que empiezan a evidenciar grandes cambios y por lo tanto empiezan a ver que hay un fruto tangible en lo que yo como padre o como maestro estoy orientándolos. ¿Cuál es el reto con estos niños, con estas niñas? Dado que aprenden a un ritmo normal, paulatino, es siempre celebrar esos avances, ese reconocer lo estás haciendo bien, has crecido, has avanzado gracias a tu esfuerzo y desarrollar lo que se llama una mentalidad de crecimiento, que es reconocer el esfuerzo de lo que se está haciendo, no solo el resultado final. Finalmente tenemos a los niños y a las niñas que les llamamos saltadores. Y los saltadores suelen tener una velocidad de aprendizaje un tanto más lenta. Les puede tomar más tiempo. Usando como ejemplo la bicicleta, puede ser que les tome incluso meses o años montar una bicicleta, pero finalmente logran esa destreza. El reto, si tú te das cuenta, es opuesto a quienes son corredores. Su velocidad de aprendizaje es más lenta, están desarrollando otras destrezas usualmente y les toma más tiempo en lo que observan, en lo que practican y esto puede preocupar en algunos casos a tanto maestros, maestras como a los padres y madres porque pueden pensar que sus hijos no están aprendiendo al ritmo de los demás. Simplemente tenemos que reconocer que hay tres estilos de aprendizaje y por otro lado, esos estilos y velocidad de aprendizaje aplican para algunas tareas pero diferente para otras. Puede ser que a tu hijo, a tu hija se le facilite mucho los deportes, pero no necesariamente las matemáticas. O puede ser que sea muy fácil las matemáticas, pero no tanto temas de lenguaje. Así que nos damos cuenta que hay tres grandes estilos y velocidades de aprendizaje. Los saltadores, los corredores y los caminadores. Y empecemos desde el más rápido, que son los corredores. Los corredores vemos que pueden aprender muy rápidamente, luego los caminadores lo hacen a un ritmo más paulatino y luego los saltadores, que lo hacen a un ritmo mucho más lento. Nos damos cuenta que aprender cualquier cosa tiene no solo velocidades diferentes, sino también tu hijo o tu hija puede aprender ciertas cosas con más velocidad, mientras que otras a otra velocidad. No quiere decir que si es un saltador, va a ser saltador en todos los retos,
o si va a ser un caminador, lo va a hacer en todo. Hay niños que son excelentes muy rápidamente en un deporte, por ejemplo, pero otros que pueden tener menos velocidad en desarrollar una destreza en matemáticas o en idioma. Es decir, tenemos que darnos cuenta que somos diferentes, tenemos fortalezas diferentes y temas que simplemente nos gustan más y que nos van a tomar menos tiempo aprenderlas con destreza. La clave en educación es hacerlo porque te gusta. Y por eso regresamos a la metáfora inicial de que cada niño, cada niña, es como si fuese una semilla única, con gustos, con preferencias, con talentos únicos. Y es reconocer qué le gusta más a tu hijo, a tu hija. Que haga el deporte porque le gusta el deporte, no porque tiene que hacer deporte. Si hace las tareas de matemáticas, hacerlas porque le gusta, no porque tiene que hacerlas. Quisiera terminar con un ejemplo para ilustrarte estos 3 velocidades de aprendizaje y qué cosas tú puedes hacer con ellas. Uno de los retos que tenía con mi hijo Juan Ignacio era cómo hacer para que aprendiera y disfrutara de hacer las tablas de multiplicar. Juan Ignacio me decía, mira, me aburre tener que repetirlas y ¿para qué me va a servir esto en la vida? Y su pregunta era válida. Él no entendía para qué me va a servir esto. Y al hablar con su maestra me decía, estoy teniendo una dificultad de enseñarle esto, que es un proceso repetitivo. Y una de mis preguntas con Juan Ignacio, ya cuando trataba de enseñarle esto, era, bueno, ¿por qué no te gusta? Y me decía, porque no entiendo, ¿para qué? Si ya lo aprendí una vez y además está en un papel, ¿por qué no puedo ver ese papel cada vez que lo voy a hacer? Y mi reto era, ¿cómo hago para que disfrute del proceso de multiplicar y lo sienta útil? Así que empecé a pensar qué cosas a él le gustan. Y una de las cosas que a él le encanta es dibujar. Y tiene unos cómics del Capitán Calzoncillos. Y él lo adaptó a su propio personaje, el Capitán Turbo. Y yo le hacía la pregunta, bueno, imagina que tú tienes tus cómics y los vamos a vender. Cada vez que tú vendas un cómic y lo multipliques por una cantidad, tú vas a tener lo que vas a poder ahorrar. Entonces él empezó a decir, entonces para eso sirve multiplicar. Y yo le veía sus ojos que se iluminaban diciendo, me va a servir para algo esto. Y empezó a decir, ok, entonces esto me sirve para cuando venda mis cómics y para... Entonces se volvió apasionante para él entender para qué servían las cosas. Yo pude haber pensado la velocidad que estaba aprendiendo algo era más lenta, pero en realidad era porque no le había encontrado el gusto y la utilidad. Así que esta reflexión te sirve para decirte lo siguiente. ¿Aprendió a multiplicar? Sí, pero también lo hizo porque se disfrutó del proceso de hacerlo. Nuestro rol también como padres es de ser esos guías que les enseñamos a nuestros hijos que disfruten las cosas que hacen, que disfruten de la vida y que disfruten del proceso de aprender. Muchas veces podemos hacerlo, como vimos en la primera lección, con el miedo y el castigo. Pero esto va a lograr que nuestros hijos simplemente nos tengan miedo, nos dejen de contar las cosas o que nos asocien a esas figuras de autoridad, pero también de miedo. Qué importante es que nos asocien como esa figura de autoridad, pero alguien también que va a ser nuestra compañía, alguien que no nos va a juzgar en el proceso, sino que nos va a guiar en el proceso. Así que vamos a ver cómo aplicar estos principios en la siguiente lección.